Estamos en comunicación ahora con Juan Martín Paleo. Él es teniente general retirado. Fue jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas desde el 27 de febrero de 2020 hasta el 9 de enero de 2024. Antes se desempeñó como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido e inspector general del Ejército. Obtuvo su licenciatura en Estrategia de Organización y otra en Ciencias de la Educación. Además, está especializado en conducción y gestión estratégica. Siendo comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido, asumió la seguridad de la cumbre G20 en Buenos Aires y como jefe del Estado Mayor Conjunto la Operación General Manuel Belgrano, cuando fue el objetivo de mitigar los efectos del COVID-19. Actualmente Paleo se presenta como candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires en el espacio Potencia que encabeza Ricardo López Murphy. Y en una entrevista reciente dijo: el Senado necesita gente con experiencia, así que hoy le vamos a dar la bienvenida con una canción de Los Pericos que lleva como título Mucha Experiencia. Jorge Fontevecchia te saluda. Quedé sorprendido leyendo un reportaje tuyo ayer diciendo que el actual ministro Petri era el peor ministro de la historia de la democracia en el área de defensa. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia los argumentos que te llevan a pensar eso. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Saludo a vos, a tu audiencia, a tu equipo. Mira, es una opinión un poco subjetiva porque no existe una forma de medir empíricamente cuál fue exactamente mejor o cuál es peor, ¿no? Para hacer una tabla muy precisa. Ahora, lo que estoy convencido es que uno de los más flojos ministros, llamémosle, que tuvo la defensa desde el regreso de la democracia, no tengo ninguna duda. No sé si habrá otro que lo supere, te repito, empíricamente. ¿Pero por qué? Tengo algunos aspectos concretos, ¿no? Primero, por su falta de preparación previa. Yo trabajé con él en la transición hasta que se designaron, prácticamente un mes, hasta que se designaron las nuevas autoridades. Y la verdad que pude ver que no estaba absolutamente para nada preparado. Desconocía los aspectos más básicos relacionados con la defensa. De movida se hizo cargo de un ministerio sin ni siquiera tener su equipo conformado de acompañantes en el ministerio. Y justamente por eso se tardó lo que se tardó en designar a las nuevas autoridades, porque ni siquiera tenía armado su equipo político de acompañamiento de conducción política de la defensa, así que mal y podía bajar a designar el tema de las autoridades de cada fuerza. Y respecto de la designación de las autoridades de cada fuerza, la verdad que es otra muestra de que él no tenía el manejo ni el conocimiento más mínimo de la situación, porque fíjate los criterios que se adoptaron, criterios totalmente diferentes con cada uno de los estados mayores. Es decir, no había un criterio lógico de decir, bueno, vamos a respetar, vamos a mantener encargos o vamos a hacer llamémosle, un cambio profundo, cortando profundo para designar nuevas autoridades. Claramente, la prueba te lo da que quien me relevó a mí es el que era jefe de la Fuerza Aérea. El jefe de la Fuerza Aérea pasó a ser jefe de Estado Mayor Conjunto. ¿Ok? Continuidad, puedo llamarle. En el Ejército se produjo, como se lo expresé a él, con un testigo presente, una purga. Inicialmente dejaron fuera a 23 generales. Y como le expresé, te repito, con un testigo adelante, le dije, ni Néstor Kirchner se animó a tanto. Porque así fue, y realmente la sorpresa que se llevó cuando yo le empecé a explicar por qué eran 23 los generales y no menos como le habían dicho, me dio la pauta de que lo habían pasado al cuarto. Porque de hecho manifestó su expresión, su asombro, y bueno, y deslizó algunas responsabilidades de dónde podía venir eso, y lógicamente no venía del ministerio, de su ministerio ni de su equipo. Es decir, no tuvo ningún tipo de injerencia en eso. Luego, otro aspecto, o sea, primero, una conducción
totalmente poco experimentada, poco conocimiento básico, te diría, de lo que es la cuestión militar. Impuesto todo un equipo de autoridades militares y políticas inclusive, porque estaba, y como lo está todavía, colonizado prácticamente por exfuncionarios del Ministerio de Seguridad, que claramente se los impuso Patricia Bullrich, quizá porque él no tenía sencillamente gente. La gente que sí trajo él es justa, lamentablemente, la gente que se hizo cargo de la IOFA, de la obra social. Toda gente de su equipo partidario de Mendoza, y bueno, ya creo que es Vox Populi. Cómo chocaron la calecita, se llevaron puesto la obra social que venía de ser saneada después de la gestión de Aguad, que la entregó con una deuda de 5.000 millones de pesos, de lo cual puedo dar fe. 5.000 millones de pesos, te hablo de cuando entregó el gobierno Macri. Saca el cálculo de lo que sería hoy, ¿no? Bueno, eso se entregó a la actual gestión equilibrado y hasta con un plazo fijo para el pago de los costos de gastos corrientes del mes en curso. Bueno, hoy está arriba de 250.000 millones de pesos, con un corte histórico de prestadores, con el corte de la distribución de elementos de medicamentos oncológicos. Hay gente que está haciendo amparos y presentaciones de todo tipo porque bajo tratamientos oncológicos, diabéticos, es decir, acompañantes terapéuticos, y no está en condiciones la obra social de dar respuesta a eso. Es decir, pareciera que hubiera hasta un plan para decir, bueno, esto es inviable, y buscarle alguna solución, no sé, a través del desmembramiento, no sé si privatización o qué, porque la verdad me cuesta imaginar qué es lo que pueden crear, porque también se estudiaron cuestiones como intentar trabajar con prepagas, y esto no solamente Petri, en esto está también la ministra de Seguridad, porque la obra social, la IOFA, cubre también a las fuerzas de seguridad. Permíteme, Juan, a ver si lo puedo sintetizar y si estamos entendiendo bien. Uno sería de que vos conjeturás de que el ministro Petri no imaginó que iba a terminar siendo ministro de Defensa, y que terminó siendo ministro de Defensa sin esperarlo, no estaba preparado porque no se imaginaba que lo iba a hacer. ¿Esta conjetura es plausible? Totalmente, no deja de ser una conjetura, no es información, porque no la tengo, pero me parece totalmente razonable. Me parece que ahí empezó a terciar también quizás el tema de la famosa interna del gobierno entre el presidente y su equipo, su anillo rojo, y la vicepresidente. Si vos recordás, inicialmente se le había dicho a la vicepresidente que ella iba a tener injerencia sobre defensa, seguridad, especialmente inteligencia, creo. Y bueno, cambió la situación después de la elección, y hubo un acuerdo ahí con Macri y Bullrich, y dentro de eso me parece, interpreto yo, que Bullrich, para formar parte del gobierno, habrá dicho, bueno, pero mi ex candidato a vice, necesito que me acompañe y que vaya a defensa. Y a partir de ahí se produce una subordinación de lo que es la parte de defensa a la parte de seguridad, que la vemos en todo lado, y que es otra de las causas por la cual yo he sido tan duro con la calificación al ministro. El plan de equiparación de salarios con la fuerza de seguridad, una vergüenza, realmente. Se hicieron cargo, el gap que quedaba, el plan de equiparación que se había puesto en funcionamiento, era tan grande el gap que llegó a ser del 64%, mirá el número que te digo. El plan, la verdad que era un esfuerzo tan grande, una erogación tan grande que significaba desde el punto de vista fiscal, que se tuvo que hacer un plan, no se podía hacer de un saque. Entonces se convino a hacer un plan de 6 cuotas. 4 cuotas las afrontó el gobierno anterior, la gestión anterior, las cumplió, y quedaban 2, una en el primer trimestre, enero del año que se hicieron cargo, y la otra en marzo. Eran 2 cuotas, creo que de aproximadamente el 11% cada una. Y con eso se lograba la bendita equiparación de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Seguridad. Bueno, no lo cumplieron.
no lo cumplieron, a pesar inclusive de que el presidente en el primer año de su gestión fue al edificio Libertador, yo estaba presente, así que puedo dar fe de eso y lo escuché, que dijo que cerca de mitad de año, no sé si fue julio, agosto, cuando dijo, él textualmente, expresamente, leyendo un mensaje institucional, dijo, durante este segundo semestre vamos a dar cumplimiento al plan de equiparación. Tampoco lo cumplió, faltó a la verdad. Y yo interpreto que el presidente no escribe esos mensajes él, se los escriben normalmente y él a lo sumo lo repasa para leerlo. Es decir, como órgano de asesoramiento, inclusive del propio presidente, ha sido pésimo. Y esto ha impactado sobre la moral de la gente, la cantidad de gente que se está yendo, se habla de 22.000 efectivos entre militares y seguridad, que se están yendo por cuestiones de mejores ofertas laborales, porque es insostenible, encima con una obra social paralizada. Yo el sábado, justamente el sábado a la mañana, tuve que salir a buscar un medicamento para un tema reumático mío, de un tratamiento, y bueno, fui a dos farmacias, yo en Caballito te hablo, centro de la ciudad de Buenos Aires, dos farmacias que normalmente que trabajaban por convenio con IOFA. Bueno, a las dos primeras que fui me dijeron, no, IOFA suspendido. Y terminé, tuve que seguir buscando, encontré una, ¿sí? Y lo terminé comprando. Pero yo pensaba, digo, si esto me pasa a mí, teniente general, que vivo acá en Caballito, yo imagino el gendarme, la mujer del gendarme, que queda sola cuando el gendarme es destinado en Aguaray, en el norte, cerca de la frontera con Bolivia. La mujer del teniente o del cabo que está en Rospentec, en Río Turbio o en Río Mayo. Si les pasa algo así, ¿qué hacen? El tema de la obra social es impresionante el impacto que tiene sobre la moral Juan, de la gente. Y déjame preguntarte allí, obviamente se conecta con el escándalo en la Dirección de Discapacidad, en el cual se acusa al mismo laboratorio suizo-argentino de haber aumentado de manera sideral, en proporciones muy por arriba de la inflación, los contratos con esa dirección, pero también, si no entiendo mal, es proveedor del Ministerio de Defensa y de la obra social del Ministerio de Defensa. No sé si tenés algo para decir al respecto. No, confirmar que son proveedores tanto del de defensa como de seguridad. Pero bueno, no tengo... sé que lo son hace mucho tiempo. Si son, porque indudablemente es una de las principales droguerías del país. No puedo dar... no puedo afirmar que esas compras que se vienen efectuando hace años sean parte de esta operatoria corrupta, como tampoco puedo negarlo, porque sí. No tengo la información. Solamente te puedo confirmar que sí, que efectivamente son proveedores de ambos ministerios. Juan, y también dijiste en ese reportaje que mencionaba que vos creías que para el ministro Petri su destino, que no se siente cómodo en el Ministerio de Defensa, su destino es ser gobernador de la provincia de Mendoza, y que, bueno, podríamos decir que el ministerio es una especie de puente hacia llegar a la gobernación de Mendoza. Usaste una palabra como huir hacia adelante o algo por el estilo. Es que sí, ya te diría, más que plataforma, un trampolín. Esta figura ya la vimos, Jorge, de utilizar por la parte de la conducción política el ministerio para pagar determinadas cosas, favores políticos. Llamale, en su momento fue Aguad, no sé si habrá sido, se comentaba, por favores prestados por la cuestión del tema del correo al anterior presidente, de haber solucionado algunos problemas que habían ahí, y terminó siendo ministro de Defensa. Y como trampolín se decía, o que aspiraba a ir después a competir por la gobernación de Córdoba. Ahora, de defensa tampoco, por eso digo, la tabla de posiciones es difícil colocar a ver quién es el mejor o el peor, pero que son de los peores, seguro.
Y acá ha pasado exactamente lo mismo. Era sabido que iba a buscar la tranquilidad de la banca de diputados a mitad de gestión, sobre todo una gestión que, repito, que no pudo mostrar resultados, por lo menos en los aspectos más importantes. Tampoco cumplieron con la ley FONDEF. Firmaron el famoso contrato de los F-16 por FMS con Estados Unidos, pero que tengo horas para hablar contigo, si querés, respecto de eso, si fue realmente una buena compra o no. Pero que bueno, fuera de eso, y después de llevarse fotos disfrazado con todos los uniformes militares, que eso es otro aspecto. No cae bien en el ámbito militar, no está bien visto eso. Porque hasta se lo han hecho hacer al presidente, lo han disfrazado al presidente. O sea, no lo han sabido ni siquiera cuidar como asesores al presidente. No está bien visto. Yo soy cristiano bastante practicante y voy a misa con frecuencia. No se me ocurre disfrazarme de sacerdote. ¿Entendés? Yo fui 4 años máximo autoridad militar. Una de las cosas, creo que hasta lo dije en algún reportaje, que pude desarrollarme vocacionalmente en una forma sobresaliente, increíble, alcancé todos los objetivos que me propuse. ¿Sabés qué me quedó pendiente? Y lo dije en alguna entrevista. Terminar mi carrera militar y no haber podido lucir el uniforme de granadero o el de patricio. Y era la máxima autoridad militar. En la lógica de esta gente, decir, ¿por qué no te lo pusiste? Porque no era ni granadero ni patricio, y para utilizar los uniformes se gana el uso de esos uniformes, y se lo merecen quienes están en los lugares esos y cumpliendo con las funciones esas. No es un uniforme, es decir, un uniforme vestido por alguien que no tiene los atributos. Es un disfraz. Entonces, este tipo de cosas me dieron la pauta de que este hombre está de paso y busca ahora, especialmente, por eso hablaba de huida, de contar los días que le queden antes de las elecciones, porque esto de IOFA no tiene solución aún, y está en una situación bastante complicada. Juan, entonces, se nos acaba el programa, te vamos a volver a llamar sobre el tema y valoramos siempre tu predisposición, te felicitamos por tu candidatura, te deseamos lo mejor y nos volvemos a comunicar en cualquier momento. Te mando un abrazo, gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hablamos de hablar con el ex jefe del Estado Mayor, el general Juan Martín Paleo. Y vamos ahora